¿Se imaginan un día de manera intempestiva renunciar a todo lo que los mantenía firmes en este mundo? Dejan atrás su trabajo, su familia, su tranquilidad, para dejarse llevar por sus pulsiones más vitales e internarse en los mundos abyectos de la violencia y la criminalidad. ¿Será acaso que eso es lo que los hace una mala persona? ¿O bien solo obedecen a la parte más humana que por años fue reprimida? Esta es la historia de Ramiro Mendoza, protagonista de la novela Nostalgia de la Noche, publicada por Ediciones Era en una coedición con el Fondo Editorial de Nuevo León, un cuadro de época que retrata de manera muy certera la criminalidad y violencia del estado de Nuevo León y al mismo tiempo también una radiografía de las pasiones humanas. Y en el programa de esta tarde estaremos conversando con Eduardo Antonio Parra, autor por supuesto de esta novela. Yo soy Álvaro Canseco y les doy la bienvenida a la emisión 1203 de la Feria de los Libros, el espacio de la filminería en Radio UNAM, en donde el libro es solamente el punto de partida para poder entablar conversación sobre diferentes temas. Les recuerdo que estamos en redes sociales como @ferialibros en X, @ferialibrosRU y @filminería en Instagram, y en Facebook, donde estamos transmitiendo de manera simultánea este programa, nos encuentran como la Feria de los Libros y también en el perfil de la Filminería. Vamos a escuchar nuestra pausa literaria y regresamos aquí a la Feria de los Libros. Pausa literaria. Tranquilidad, Montag. Dale a la gente concursos que puedan ganar recordando la letra de las canciones más populares, o los nombres de las capitales del estado, o cuánto maíz produjo Iowa el año pasado. Atibórralo de datos no combustibles. Lánzales encima tantos hechos que se sientan abrumados, pero totalmente al día en cuanto a información. Entonces tendrán la sensación de que piensan, tendrán la impresión de que se mueven sin moverse y serán felices, porque los hechos de esta naturaleza no cambian. No les des ninguna materia delicada como filosofía o la sociología para que empiecen a atar cabos. Por ese camino se encuentra la melancolía. Fahrenheit 451, Ray Bradbury. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, escritor estadounidense del género fantástico, la ciencia ficción y el terror, y que recordamos en la voz de Tessa Uribe. Y como cada lunes ya lo saben, tenemos libros de regalo para todas y todos ustedes. Esta tarde tenemos 2 ejemplares. El primero es Ciudad de México, 15 años de políticas públicas en gobiernos de izquierda, coordinado por Pablo Vargas González, y también un ejemplar de Las alteridades del falso autostop de Víctor M. Peralta. Ambas son una cortesía de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y se van a ir para las 2 primeras personas que nos escriban en el chat de esta transmisión por Facebook. Recuerden, nos encuentran como la Feria de los Libros y nos escriban una pequeña cita de su libro de terror favorito. Así que para las 2 primeras personas que nos escriban en el chat se van a poder llevar alguno de estos ejemplares. La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería te invita a formar parte de su grupo de becarios. Si eres estudiante universitario o recién egresado y tienes interés en el libro y la lectura, consulta la convocatoria en filminería.unam.mx. Y ya está con nosotros Eduardo Antonio Parra, novelista, cuentista y tallerista. Ha sido becario del Sistema Nacional de Creadores y de la Fundación John Simón Guggenheim. Es autor de las novelas El rostro de piedra, Laberinto, y de los libros de cuentos Los límites de la noche, Parábolas del silencio y Desterrados. En 2000 ganó el premio de cuento Juan Rulfo, que convoca Radiofancia Internacional, y el día de hoy nos invita para platicar aquí en el estudio sobre su novela Nostalgia de la Sombra, publicada por Ediciones Era en una coedición con el Fondo Editorial de Nuevo León. Bienvenido aquí al estudio, maestro Eduardo Antonio Parra, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto que nos visite aquí en la Feria de los Libros. Y a ver, esta obra se publicó por primera vez en 2002 por la editorial Joaquín Mortis. 23 años después, Ediciones Era y el Fondo Editorial de Nuevo León reeditan una novela que, desde mi perspectiva, ya me corregirá si no es así, intenta construir un cuadro de época de México, pero particularmente del estado de Nuevo León, y que marca un preámbulo para la situación que vivirá el país
años después. Para abrir esta conversación, me gustaría que le platicara al público qué le llevó en aquel momento a escribir una novela como esta y cómo fue reencontrarse con ella y sobre todo reencontrarla con un público lector que ha cambiado muchísimo, porque el país también ha cambiado muchísimo. Sí. Bueno, en aquel momento, pues, vamos, había el tema que más me interesaba a mí para tratar en narrativa era precisamente la violencia. Ya lo había tratado en mis 2 libros de cuentos anteriores. Y bueno, me sorprendía que se sorprendieran que abordara yo el tema, ¿no? Porque muchos periodistas, muchos críticos hacían referencia, bueno, o hacían preguntas acerca de por qué tanta violencia. Yo decía, bueno, pues que está en el aire, ¿no? Se está respirando. De alguna manera yo creo que esto va a estallar en algún momento. Hay que tomar en cuenta que yo vivía en la ciudad de Monterrey, había vivido en Ciudad Juárez, entonces eran otras regiones donde yo había visto todo esto. La Ciudad de México todavía había una delincuencia común bastante intensa, pero no había este nivel de violencia que había en el resto del país. Yo cuando empecé a escribir esta novela, acababa de venirme a vivir a la Ciudad de México y tenía 2 cosas. Bueno, tenía el tema que me obsesionaba y por otro lado tenía una nostalgia horrorosa por Monterrey, ¿no? O sea, yo quería regresarme a Monterrey y bueno, como no lo iba a poder hacer, entonces decidí al momento de empezar a escribir la historia, situarla precisamente en Monterrey para, pintar un poco la ciudad, explorar un poco la ciudad desde la distancia y desde la nostalgia. Así fue más o menos como fue naciendo. Este tipo de personajes yo había tenido hasta cierto punto, cierto roce con ellos, porque trabajé en Nota Roja en Monterrey, ¿no? Entonces me tocó ver, por ejemplo, yo era el editor, no era reportero, pero me tocaba ver las noticias, publicar las noticias donde, por ejemplo, cualquier persona que llevaba una vida común y corriente, trabajadora, con familia, de repente estallaba en un arrebato de violencia y cometía actos de los que se iba a arrepentir toda su vida. Entonces siempre me preguntaba yo, ¿qué va a pasar con este hombre? ¿Qué va a pasar con este señor que ya no va a regresar a su casa, ya no va a ver a su familia, va a acabar en la cárcel o simplemente va a huir, ¿no? Y todo eso me empezaba a meter a mí muchas dudas, vamos a decir, existenciales, dudas acerca del ser humano, dudas acerca del ser humano en México, de cómo se llevaba la vida aquí y cómo podía plasmarse en una novela como esta. Y es que además de ser Nostalgia de la Sombra, un cuadro de época, también hay una especie ahí de exploración antropológica, sí, psicológica de la condición humana y de los ciudadanos, sobre sí, todo que habitan el país o este país que es México, y sobre todo el personaje principal que es a un tiempo Bernardo de la Garza, ajá, después Genaro Márquez y después Ramiro Mendoza. Cuéntanos de esta reflexión que hace sobre el tema de la identidad. Creo, ajá, que en el fondo está el tema de la identidad y también sobre estas pulsiones de la muerte que aparecerían en todos y cada uno de los personajes, pero que también, y eso es algo incómodo para el lector, digo incómodo porque se agradece, pero que puede estar en nosotros. Sí. Es decir, puede pasar algo que detone esas pulsiones y que se deje ver esta parte que llevas dentro, esa sombra. Sí, exacto. Bueno, este personaje, Ramiro Mendoza Elizondo, vamos a decir que era un corrector de estilo en un periódico y llevaba una vida bastante modesta, ¿no? O sea, de hecho el sueldo le alcanzaba muy poco, apenas le alcanzaba para mantener a la familia, para mantener a los hijos, y el día en que se le atraviesa este acto de violencia que lo hace cambiar toda su existencia, es el día de raya. Él trae el dinero en la bolsa, lo intentan asaltar, obviamente no está dispuesto a dejarse robar el dinero, pero tampoco tenía la intención, vamos a decir, de responder con violencia. Simplemente cuando empiezan a golpearlo los asaltantes, de alguna manera empieza a defenderse y decíamos en aquella época, de repente vio rojo, ya no supo qué es lo que estaba pasando, hasta que cuando recupera un poco la conciencia se da cuenta de que simplemente los mató. A partir de ahí, su vida va a cambiar diametralmente. Vamos a decir, sin formulárselo directamente, él sabe que no puede regresar con su familia, no puede regresar con su esposa y con sus hijos, y que su vida ya se transformó. Entonces, a partir de ahí, vamos a decir, huye, porque obviamente lo quieren detener, y lleva una vida bastante oscura en los subterráneos de la ciudad de Monterrey, ¿no? A partir de ahí, ya
ya su vida cambia. Y vamos, además hay otra cosa, a la hora de ejercer la violencia contra sus agresores, él sintió una satisfacción inmensa, o sea, infinita, intensísima. Una satisfacción que aunque no se dice con palabras, se puede confundir con el placer sexual incluso, ¿no? Sobre todo cuando comete el tercer homicidio, que ve morir, ve a los ojos a la víctima mientras está muriendo, y en ese momento no nada más está esa satisfacción, sino que también está una especie de convicción de que lo quitó de sufrir, de que lo ayudó a salir de este mundo. A partir de ahí todo se va a transformar, empieza a vivir vamos a decir, como teporocho, como vagabundo, vive, por ejemplo, en un vertedero público, en un basurero municipal, y luego se va siguiendo a una mujer de la que se enamora en el basurero hacia la frontera, y le toca vivir otras experiencias, donde se da cuenta de que todos los hombres, como decía Amado Nervo en aquel poema, el hombre siempre es el lobo del hombre, siempre está tratando de amolar a los demás, todos están tratando de amolar a los demás, y a él no le parece eso porque tiene ciertos resquicios, ciertas reminiscencias todavía de una ética personal que no se borran del todo, ¿no? Y además hay que decir que son paisajes que uno como lector los vive también, Ajá. ¿no? Estos basureros de Monterrey, uno los puede sentir o los puede oler incluso al momento de estar leyendo la novela. Y algo que me parece muy curioso, estaba revisando la presentación que hicieron de este libro la semana pasada en la FIL del Zócalo junto al escritor Hiram Rubalcaba, y decía y recuperaba que para usted el cuento es la historia de un asesinato, Sí. y la novela de un asesino. Y es que aquí también creo que invita al lector a pensar al asesino en sus diferentes matices. Uno pensaría, bueno, un asesino es alguien desalmado, descarnado, y en cambio aquí nos ofrece un personaje que tiene todos esos matices, que incluso para matar tiene códigos morales. Sí. Uh-huh. Exacto, o sea, vamos, no, siempre pensamos, por ejemplo, que una persona que está del otro lado de la línea, del lado de la delincuencia, ya lo perdió todo, y exacto, yo creo que nunca es así, o sea, que vamos, sí cometen actos atroces, cometen actos de violencia, cometen homicidios, pero tienen sus propios códigos, ¿no? O sea, hay cosas en las que creen, hay cosas en las que respetan en el fondo, ¿no? Y creo que eso yo lo quería sacar, o sea, yo lo que quería mostrar con este personaje es que la vida nunca es blanco y negro, nunca estamos en los extremos, ¿no? Curiosamente, en esta época, ahorita que pensaba cómo será recibida de 23 años después, en esta época estamos viviendo mucho más en los extremos. Si alguien comete un error, comete una falla, ya todo lo que haya hecho de bueno se le viene abajo, ¿no? Estoy pensando en las redes sociales, que afortunadamente yo no tengo, pero por ejemplo eso, ¿no? O sea, lo funan por cualquier cosa, lo fenestran de la sociedad por cualquier cosa, sin tomar en cuenta todo lo que hizo bien, porque además ya se dice que eso es meritocracia, ¿no? Y creo que lo que hacemos bien no se borra con un acto de maldad, así como tampoco todo lo que hicimos mal no se borra con un acto de bondad. Acaba de tocar un punto que me parece clave y también muy controversial, que es el de las funas y el de las cancelaciones, ¿no? Sí. Porque creo que estamos viviendo también un mundo muy polarizado en el que todo es bueno o es malo, y precisamente la novela nos ayuda a ver esos matices. Amigas y amigos, estamos platicando con Eduardo Antonio Parra sobre su novela Nostalgia de la Sombra. Vamos a escuchar una pieza musical que viene muy ad hoc porque musicaliza, nos invita esta atmósfera sonora sobre los caminos en donde se va moviendo este sicario. Es El hijo de Amelia de los Tigres del Norte, una canción que forma parte del álbum Vivan los Mojados de 1977. Regresamos aquí a la Feria de los Libros.
Estamos de regreso aquí en la Feria de los Libros a través del 860 de la amplitud modulada de Radio UNAM, transmitiendo completamente en vivo desde Adolfo Prieto 133 en estas grandes, hermosas instalaciones de Radio UNAM, de esta radio pública y radio universitaria. Y maestro Eduardo Antonio Parra, en esta novela abunda el alcohol y el tabaco. Platicamos ahorita en la pausa musical que a uno hasta le dan ganas de prender un cigarro nada más de estar leyéndolo, porque hay un exceso de cigarro el que fuma este personaje, Ramiro Mendoza, pero también hay una presencia constante de mujeres. Está Victoria, está La Muda, y también está Maricruz Escobedo, que sin duda va a ser uno de los personajes que va a marcar el camino y el devenir mismo de Ramiro, ¿no? Platíquenos cómo se construye o cómo construye estos personajes femeninos y la importancia que tienen para la obra, para la historia y sobre todo también en la historia de un asesino. Sí. Bueno, y creo que sí es una presencia constante, pero aunque algo lejana también. O sea, por ejemplo, en el caso de Victoria, que es la esposa, aparece en sus recuerdos a manera de alusiones. Obviamente, pues es un matrimonio bien avenido, tienen hijos, están esperando, es probable que estén esperando otro cuando ocurre todo lo que ocurre. Y entonces él, de alguna manera, decide abandonar a esa familia, también con una especie de intención de protegerla. Se va, pero sigue pesando el recuerdo de Victoria durante algún tiempo, hasta que cuando vive en el vertedero público, en el basurero municipal, conoce a una mujer que es muda, además, con la cual empieza a sentir cierta empatía, cierto paralelismo, cierta identificación, y poco a poco empieza a enamorarse. Es un enamoramiento algo así muy extraño, porque es platónico. O sea, ahorita que decías, sí, hay bastante tabaco, hay bastante alcohol, pero hay poco sexo. Sí, es cierto. Hay poco sexo en esta novela, precisamente porque al personaje no le interesa tanto, ¿no? O sea, de hecho, el enamoramiento con la muda es medio platónico, o es platónico completamente. Incluso dentro de ese platonismo, digo, esto está difícil de comprender, vamos a decir, desde un punto de vista ético, pero dentro de ese platonismo comete un homicidio por ella, ¿no? O sea, porque siente que a alguien le faltó el respeto. Pero de repente la muda se horroriza con lo que lo ha visto hacer y huye, y este hombre va en pos de ella, va a buscarla. Finalmente, pues ya no la encuentra por circunstancias de la vida, pero la tercer presencia femenina muy fuerte, este caso sí, es Maricruz Escobedo. ¿Por qué es tan fuerte? Porque para empezar es el pretexto por el cual él regresa a Monterrey. Es la mujer a la que tiene que ir a matar a Monterrey después de haber vivido ya varios años en el centro del país, ya como asesino a sueldo. Y además, él está convencido de que para poder asesinar a alguien tiene que conocerlo en todos sus movimientos. Entonces empieza a seguirla, empieza a pegársele por todos lados, a vigilarla, pero también empieza a imaginar la biografía de Maricruz Escobedo. ¿De dónde saca estas herramientas para imaginar la biografía de Maricruz Escobedo? Ahí sí es un poco lo que yo creo que lo que todos los hombres observábamos en los 90 en las mujeres de Monterrey, ¿no? O sea, las mujeres, sobre todo las mujeres ambiciosas, que querían destacar, que querían sobresalir en los ambientes de negocios, todo lo que sacrificaban y todo lo que les costaba trabajo llegar un poco. Y él empieza a imaginar todo esto, y a la hora de imaginarla empieza a establecer una relación emocional con ella, casi al grado también de enamorarse, también de una manera platónica, porque está atravesada la misión que tiene, que es de pues mandarla al otro mundo, ¿no? Y es precisamente el personaje de Maricruz Escobedo que me resultó muy interesante, porque vemos en el asesino no solamente la escoria de la sociedad, sino también el crítico de esa sociedad. Sí. O sea, hay una radiografía del clasismo, de la corrupción y de todos esos males que adolece el país. Platícanos más de esta crítica que también haces de esa sociedad de los 90 mexicana o principios de los 2000, que también ha cambiado muchísimo. Sí, pero en el fondo no ha cambiado mucho. Bueno, la corrupción, sí, claro. Claro. Creo que tenía que ver con el personaje, ¿no? Porque el personaje, a pesar de ser un asesino y a pesar de ser un vagabundo y vivir en un basurero y todo eso, pues viene del periodismo. Es alguien que estudió, es alguien que tenía ambiciones de ser escritor de guiones de películas, ¿no? Entonces, vamos a decir que le funciona bien ese espíritu crítico, no sé, a lo mejor también por medio del periodismo. Por ahí, por ejemplo, hay algunas indagaciones de por qué no había ejecuciones del crimen organizado en Monterrey en esa época y todo eso, y se la pasa interrogando a los reporteros de Nota Roja. O sea, vamos a decir, es un hombre que está
bien consciente del mundo que lo rodea Sí. y también tiene sus propias opiniones. Quizá de ahí también vienen todos sus valores éticos o sus antivalores o como se diga, todas estas cuestiones morales, ¿no? Entonces sí, a la hora de pensar en Maricruz, se puede imaginar perfectamente cómo tuvo que romper esas barreras de clasismo, toda esa barrera de los juniors de Monterrey para poder ir penetrando, por ejemplo, en ese mundo que era el que le interesaba habitar. Y ahí, por supuesto, sale la crítica, ¿no? Repito, sí, yo creo que en el fondo no ha cambiado mucho ese tipo de cosas, pero sí han cambiado las maneras de la Claro, corrupción. la ¿sí? violencia también. La violencia, sobre todo, sí. Por ejemplo, yo no quise ponerle en ninguna página de esta novela, quise usar la palabra sicario, porque entonces no se usaba en aquella época. El sicario es como un producto ya del siglo XXI, y además yo siempre he pensado que el sicario es el que llega con un cuerno de chivo y avienta 40 o 50 o 60 o 200 balazos, y no es un profesional en ese sentido, de que se prepara para asesinar a su víctima con toda como una especie de obra de arte, como eran los asesinos antiguos, ¿no? Por eso es un asesino a sueldo, pero es un asesino a sueldo con conciencia social. Por ejemplo, esta cuestión de cuando compra la casa en Cocoyoc, que la compra con todos los muebles, con la ropa, con los cuadros, todo eso. Es algo que yo veía mucho en Ciudad Juárez a principios de los 90. Los narcotraficantes llegaban a comprar una residencia, pero no nada más compraban la residencia, compraban los muebles, compraban la ropa, compraban los libros, o sea, compraban una vida. Y la gente pues, se las vendía, por supuesto, porque si la casa valía, por decirte algo, 100,000 pesos, te decían te doy 200 si dejas todo adentro, ¿no? Entonces, eso fue lo que pensé. Es un hombre, ahorita me preguntabas, por ejemplo, los cambios de nombre. Es un hombre que cada circunstancia que vive pierde la vida anterior completamente y se adapta a una nueva y hasta se cambia de nombre otra vez. Muchas veces el nombre no se lo pone él, se lo ponen los demás, como al chato, ¿no? Cuando le dicen todos el chato, etcétera. Y entonces está abandonando esas vidas que va teniendo para renovarse, aunque nunca puede dejar de ser lo que es en el fondo. Maestro Eduardo Antonio Parra, como sabe, el radio se va rapidísimo. Nos quedan 2 minutos. Me gustaría nada más preguntarle, a manera de cierre también de esta charla, ¿por qué es importante que desde la literatura se siga hablando de la violencia? Nos decía al principio que lo habían criticado por hablar y escribir de violencia. ¿Por qué es importante? Yo creo que porque es una manera de interrogarla, de tratar de entenderla. Digo, no la vamos a solucionar, por supuesto. La literatura no va a encontrar las soluciones para acabar con la violencia, pero sí puede encontrar muchos de los motivos. Por eso a mí me molesta mucho cuando dicen ya no escriban de eso, lo estamos viendo todos los días en los periódicos. Claro. Sí, pero en los periódicos ves cifras y ves fotos sangrientas o ves esto. No ves la humanidad del homicida, no ves la humanidad de la víctima muchas veces tampoco, ¿no? Entonces esa indagación psicológica, esa indagación en la personalidad humana, yo creo que es la que nos hace falta para poder entender un poco lo que está sucediendo. Maestro Eduardo Antonio Parra, ¿dónde se puede conseguir Nostalgia de la Sombra? Yo supongo que está en todas las librerías, en Gandhi, en el Péndulo, en el Sótano, en todos lados. Se puede, yo creo que pedir por Amazon, se puede pedir incluso a la misma editorial. Creo que tienen entregas si se pide por internet, etcétera, etcétera. ¿Vienen algunas presentaciones próximamente de este libro? Me va a tocar, por ejemplo, pues, ir a Guadalajara, ir a Culiacán, ir a la Feria de Chihuahua, ir a Durango, etcétera. Sí. ¿Se presentará próximamente en la FIL de Minería? Yo supongo que sí. Muy bien, pues estén pendientes entonces todos para vernos por allá en Minería. Maestro Eduardo Antonio Parra, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta tarde aquí en el estudio y pues dejamos picados a más de uno, yo se lo aseguro, para que vayan, adquieran esta obra, se internen en estas sombras de este hombre que cambia de identidad, pero que también refleja en buena medida a esta sociedad mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por supuesto, quiero agradecer a todos los que esta tarde nos han seguido en redes sociales por ahí. Paula Viveros, Ángel Chacón, Daniel Iturbide son algunas personas que nos han reaccionado en nuestro Facebook. Recuerden que pueden escuchar El Recalentado Literario en Facebook por 30 días, porque Zuckerberg ha cambiado por ahí las reglas del juego y solamente deja arriba los likes por 30 días. Lo estamos subiendo también a nuestro Instagram y ahora también va a estar disponible en el canal de YouTube de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Así que bueno, pues los invitamos a que se den una vuelta y puedan disfrutar de nueva cuenta
esta conversación. También a que vayan y busquen en YouTube la presentación de este libro que tuvieron Irán Rubalcaba, a quien mandamos un saludo, y también estuvo aquí en el estudio. Si quieren volver a escuchar esta entrevista, lo pueden hacer también en el menú de Radio UNAM, en radiopodcast.unam.mx, a que busquen esta presentación que tuvo con el maestro Eduardo Antonio Parra por allá en el canal de YouTube. Quiero agradecer a todo el equipo que hace posible este programa y que sin ellos, por supuesto, que no sería posible. A Pablo Cuellar en la producción, a Esmeralda Murillo en la coordinación de invitados, redes sociales y contenidos, Claudia Pérez, Luis Pérez, Marco Jiménez, y le quiero dar la bienvenida a Carla Villalobos, quien se integra al equipo para hacer su servicio social. Así que bienvenida, Carla, aquí al equipo de la Filminería y al equipo de la Feria de los Libros. A Tessa Uribe, que nos apoyó en la locución de los contenidos, y en los controles técnicos a Roberto Valverde. Yo soy Álvaro Canseco, que tenga una excelente tarde, un excelente inicio de semana. Recuerden que tenemos una cita el próximo lunes aquí en el 860 de la amplitud modulada de Radio UNAM para seguir hablando de más libros y más temas que encarnan el papel de cada uno de estas obras. Hasta pronto. Y en la cartelera cultural, Asiste a la presentación del libro Formación del profesorado desde la práctica reflexiva. Organiza el Departamento de Reflexión Interdisciplinaria de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. La cita es el miércoles 22 de octubre a las 11 horas en el Aula Amado Aguirre, ubicada en Prolongación Paseo de la Reforma 880. Entrada libre. El Faro Indios Verdes te abre las puertas a la lectura del libro Leyendas Zapotecas y la creación de fanzines el 22 de octubre a las 16 horas. La cita es en Avenida Huitzilihuitl, Santa Isabel Tola, Ciudad de México. Entrada libre. Librería Porrúa te invita a la presentación editorial de El invierno entre nosotros, que se llevará a cabo en la sucursal del Bosque de Chapultepec el 25 de octubre a las 16 horas. En Avenida Bahía Grutas, sin número, entrada libre. La Feria de los Libros. Un programa de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que organiza la Facultad de Ingeniería en coproducción con Radio UNAM. Idea original, Fernando Macotela. Personas que no existen creadas por computadora. Nuevas ideas de derecha en auge. Teorías de conspiración. Guerras comerciales.